conferencia basada en el libro El increíble poder de las emociones. Somos Diana, Giovanna, Ania y yo, Lidia. La conferencia es algo diferente, así que deben de tener la mente abierta para que puedan aceptar los conocimientos. Ok, empezamos con el plano no físico. El plano no físico es un lugar, o más bien un no lugar de energía pura y positiva. Antes de venir aquí como un cuerpo físico, ustedes ya estaban conscientes del plano no físico. Porque ya eran un yo, ya estaban conscientes ustedes de que eran un yo. No sé si han visto la película de Soul, la de Pixar, y se supone que es un músico que está trabajando como profesor. Entonces cuando le llega la oportunidad de su vida de ser pianista de una cantante exitosa, al finalizar su audición se cae en un pozo y pues se muere y despierta siendo como un frijolito azul, y hay un montón de frijolitos azules que van yendo hacia la luz y se supone que ya están muertas. Entonces se trata de que quiere regresar a la vida. Entonces en algún punto de la película llega a donde están las otras almas. Creo que esos puntos azules son almas porque la película se llama Soul. Entonces llega a las almas, llega al lugar donde están las almas que van a caer al mundo. Las que iban a que se habían muerto eran las que iban yendo hacia la luz. Entonces se entiende la diferencia. Y yo creo que el plano no físico era ese lugar antes de llegar al mundo. Has venido como una extensión de energía que existe en lo no físico. Esto quiere decir que tu parte no física pensó en ti y cuando la proyección vibratoria de ese pensamiento en lo no físico alcanzó el plano físico, pues naciste tú. Entonces ese ser interior, que también se le llama tu yo no físico, proyectó su conciencia en ti, y por eso es que estás respirando y estás viviendo aquí de la misma manera que lo hace tu yo no físico, lo hace paralelamente. Tu ser interior proyectó, como ya había dicho, su conciencia en ti del mismo modo que un pensador tuvo un pensamiento y tiene una existencia separada de él. Así tu ser interior pensó en ti y siguió teniendo una existencia separada de ti. Ahora tienes dos poderosos puntos de vista, el físico y el no físico. La importancia recae en su interrelación, pues esta debe de ser armoniosa y debe estar en sintonización. Percibes al mundo a través de tus sentidos. Esto se refiere a que lo haces desde una perspectiva personal. Entonces te das cuenta de lo que no quieres, y así surge una idea de lo que sí quieres cuando ves que otras personas viven experiencias o tú mismo, y te das cuenta de lo que no quieres, y de ahí nace la idea de lo que sí quieres, y tu ser interior dirige toda su atención en esa idea nueva, clara y expandida. En el momento en que tu vida nace esa versión mejorada de vivirla, tienes dos opciones. Tienes la opción de sintonizarte con ella o de resistirte a ella. Y esta parte no física aceptará todas las ideas que tú le des, que tú tengas, tus sueños, tus esperanzas, y será el homólogo vibratorio de ellas. Con esto quiero decir que nuestros sueños, esperanzas y deseos están en un depósito vibratorio, esperando a que tú retires lo que tú deseas. Y no solo eso, sino que tu ser interior ya se fusionó con ellas y está esperando a que tu parte no física las atraiga. Y la pregunta es, ¿le permites a tu yo que se fusione con la nueva versión expandida de tu yo? Con yo en minúsculas nos referimos a tu yo físico, y yo en mayúsculas a tu ser interior. Y la respuesta está en cómo te sientes. Cuando mejor te sientes, mayor
mayor conexión permites y cuando peor te sientes, más lo bloqueas o te resistes. Pues la siguiente parte trata acerca de los sentimientos y el control. Y aquí es donde les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros controlamos a los sentimientos o los sentimientos nos controlan a nosotros? Depende mucho de la situación y de la inteligencia emocional que tenga la persona. ¿Qué son los sentimientos? Para que surja un sentimiento existe todo un proceso. Primero se necesita un estímulo o una situación. Esto depende mucho del contexto. Puede ser que pases un examen, te repruebes un examen, que conozcas a una persona o así. Luego surge un pensamiento. Del pensamiento surge una emoción. Las emociones son respuestas a estímulos. Y al momento de a una emoción darle un concepto, una definición, al momento de identificarla, surgen los sentimientos. Los sentimientos son estados de ánimo que surgen a partir de las emociones. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos es la capacidad de una persona de formar ideas o de razonar, depende de un estímulo o una situación. Los pensamientos tienen diferentes clasificaciones, pero las únicas que nos interesan en este momento son los positivos y los negativos. Los pensamientos positivos no significa evitar o ignorar los pensamientos negativos, sino que depende de un contexto, analizar lo mejor y siempre estar pendiente de mejorar. Y los pensamientos negativos tienen una connotación no favorable hacia el contexto o hacia nosotros mismos. Nuestra actitud determina mucho nuestra productividad. Entre una mejor actitud tengamos, es una productividad aún más alta. Aquí es donde entra la analogía de el vaso está medio lleno o medio vacío. Depende de tu respuesta, podemos identificar si tienes un pensamiento positivo o negativo, depende de este contexto. Esto no quiere explicar que ya respondiste, está medio vacío. No define claramente a ti, pero sí habla un poquito acerca de cómo pensaste en ese momento. Ahora, tomando lo que dijo Diana de la sintonización, las emociones indican nuestro grado de sintonización con nuestro yo no físico. Nuestro yo no físico tiene una sintonización lineal y los sentimientos que tienen una sintonización lineal son los buenos, que son la felicidad, la alegría, el entusiasmo. Por lo tanto, al momento de tú tener un pensamiento, los pensamientos que son malos, se podría decir que es el enojo, la tristeza, son sentimientos que no son lineales, depende del sentimiento. Entonces, si nuestro yo no físico siempre es lineal, tenemos que tener un sentimiento bueno para estar en sintonización. Tenemos que estar lineal, paralelo a nuestro yo no físico. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de una analogía muy bonita que se aborda dentro de este libro y pues que a nosotros se nos hizo muy importante y muy interesante compartirlo con ustedes, ya que de esa analogía se desprenden muchos de los temas que veremos a continuación. Bueno, quiero que en este momento ustedes se concentren lo más que puedan y se metan en la historia que les voy a contar. Quiero que en este momento se imaginen que ustedes tienen una canoa y que se encuentran en un río. Entonces, tranquilamente se acercan a este río, ponen su canoa sobre la corriente y ustedes se suben en ella. En ese momento empiezan a sentir cómo la corriente te empieza a llevar en su propia dirección lentamente. Pero tal vez ustedes no se sientan tranquilos yendo así y deliberadamente se dan media vuelta y empiezan a remar con todas sus fuerzas en contra de la corriente. En ese momento yo tal vez me encuentro cerca, los observo y les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no dan media vuelta y darlo abajo a favor de la corriente? Si yo les hiciera esta pregunta, ¿alguien me podría decir qué me respondería? Quiero tomar el camino difícil. Por no saber a dónde me va a llevar. Porque me puedo sentir más. Muy bien. Bueno, pues sus respuestas son lo que la mayoría de las personas dicen y hasta cierto punto puede que, digamos, tienen razón o estoy de acuerdo con ella. Pero
si yo les diría que nada de lo que deseamos alcanza llega contra corriente, o al menos nosotros no lo vemos así. Bueno, les cuento. En el libro, esta corriente de la que hablamos se trata del río de la vida, el cual desde que nosotros estábamos en un plano no físico, o mejor dicho, antes de nacer, nosotros ya nos estábamos planteando la idea de vivir en este planeta, y desde ese momento ya le estábamos aportando esta corriente. Después, cuando nacemos y con el transcurso de nuestra vida, le seguimos aportando esta corriente. Pero puede que hasta este momento estén un poco confundidos y se estén preguntando, pero ¿qué es eso que nosotros le aportamos a la corriente? No es más que nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, o todo aquello que le pedimos a la vida se va concentrando en esa corriente. Nos lo podemos imaginar como si fuera una bola de nieve, que entre más va avanzando, más va aumentando su tamaño y va aumentando su velocidad. Lo mismo pasa con esta corriente. Cada vez que nosotros, cuando vamos creciendo, es inevitable que no vayamos sumando más anhelos, más deseos a esta corriente, y por ende esta va creciendo y va aumentando su velocidad. Por eso cuando nosotros estamos dispuestos a ir a favor de la corriente o dejamos que esa corriente nos lleve, es una forma de estarle diciendo a la vida: estoy preparado para alcanzar todo eso que he deseado, o estoy preparado para alcanzar o trabajar por todo aquello que he trabajado, etc. Pero por el contrario, si nosotros vamos remando en contra de la corriente, estamos poniendo una barrera para lograr todo esto que hemos deseado y que se ha estado acumulando por mucho tiempo dentro de esta corriente. Por eso, en este libro se habla mucho sobre los pensamientos en contra y a favor de la corriente. Pues los pensamientos en contra de la corriente se pueden denominar como pensamientos negativos que llegamos a tener. Y los pensamientos a favor de la corriente son los pensamientos positivos que experimentamos en nuestro día a día. Una forma más sencilla de explicar toda esta analogía que les acabo de contar es que nuestros deseos, puestos que ya los hemos pensado y los hemos pedido, ya se encuentran en un proceso de creación. Por eso les pusimos esta imagen de ejemplo acá, que es un ejemplo muy sencillo. Como se puede observar, es una figura, una esfera, que se encuentra en la punta de una montaña y está siendo sostenida por una persona. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona suelta la bola? Esta simplemente por pura inercia irá hacia abajo y llegará a su destino, que en este caso viene siendo el final de la montaña. Entonces, podemos imaginarnos que esa bola viene siendo nuestros deseos, nuestros anhelos, está concentrado dentro de esa bola. Entonces, si nosotros lo soltamos o dejamos que vayan a favor de la corriente, lo que estamos haciendo es que, o más bien lo que nuestros deseos van a hacer, es que por simplemente sin ayuda de nada, sin ningún impulso, simplemente irá hacia su destino. Porque una vez que la vida te ha impulsado por el deseo, hasta ese punto se puede considerar que ya se ha hecho su trabajo. Y las fuerzas y las leyes naturales se encargarán de hacer el resto. Y pues con esta ley natural nos referimos a la ley de atracción. Y por último, una frase que resalta mucho de esta analogía se llama suelta los remos. Si vas remando contra corriente, hay un momento en que ya no soportas más. Probablemente te cansas, ya sea física o mentalmente, y simplemente parece que te rindes. Y en ese momento muchas personas o las personas pesimistas suelen creer que hasta ese punto han fracasado. Pero solamente no se ha alcanzado un objetivo. Muchas veces, pues todos, cuando no logramos algo que queríamos, solemos deprimirnos, tener pensamientos negativos, o a veces personas hasta llegar al punto de llorar. Entonces, solamente debemos de pensar que si esto sucedió, y si no lograste ese objetivo que tenías en ese momento, solamente se trata del río de la vida, tratando de demostrar que si sueltas los remos, tiene algo mejor preparado para ti. Bien, ¿qué pensarías si te dijeran que las experiencias de tu vida son en realidad el resultado de tus principales pensamientos y que la esencia de los pensamientos en los que centras tu atención durante mucho tiempo acaban haciéndose realidad? Ahora les voy a hablar sobre la ley de atracción. ¿Conocen la ley de atracción? ¿Sí? Pues esta es una creencia que se basa en que la energía que nosotros emitimos será capaz de atraer una energía similar a la que nosotros emanamos. Esta teoría carece de fundamento científico, puesto que se basa en las creencias que tenga una persona. ¿Alguna vez han escuchado decir que si piensas positivo, atraerás cosas positivas o al inverso? Pues en esto se basa la ley de atracción.
Esta ley está muy relacionada con nuestros pensamientos, puesto que se fundamenta en aquello que proyectamos en nuestro entorno, lo recibiremos de la misma manera. Ahora les voy a decir un ejemplo de la ley de atracción. Mi amiga habla más de mí a mis espaldas. Voy al instituto y tengo una amiga, siempre ha sido mi mejor amiga, que por alguna razón parece querer arruinarme la vida. Actúa como si todavía fuera mi amiga cuando me habla, pero luego me entero que va diciendo cosas de mí a mis espaldas. Dice a los demás que digo cosas que no he dicho solo para crearme conflictos con ellos. Lo peor de todo esto es que no sé con quién habla, ni qué es exactamente lo que dice. Por lo tanto, no puedo defenderme. Ahora estoy histérica porque pienso que todo el mundo ha oído sus mentiras. ¿Por qué hace esto y cómo puedo detenerlas? Si has pasado mucho tiempo intentando averiguar por qué hace esto, lo único que estamos haciendo es atraer más de lo mismo. Hasta el final podremos encontrarnos con amistades que nos harían lo mismo que ella está haciendo. Pretender que otra persona deje de hacer algo es una tarea inútil, porque aunque tuviéramos la fortaleza física como para exigir un cambio de conducta, a la par de este modo estaremos emitiendo vibraciones que contradirían completamente nuestro verdadero deseo y solo conseguiríamos descentrarte aún más. En lugar de pedir a otros que cambien su conducta, nuestro poder reside en que cambiemos nuestra reacción frente a ella. No puedes controlar la conducta de los demás, pero sí podemos controlar completamente nuestra reacción ante ella. Si sincronizan sus pensamientos con los aspectos más positivos de la gente que conoces, con el tiempo se plantearán a no creer ese rumor negativo sobre ti. Esto quiere decir que si piensas positivo y eres abierto hacia la gente no va a creer lo negativo o malo que tienen que decir sobre ti. Puedes tener buenos pensamientos positivos como es estupendo tener buenas amistades. Todos tenemos días buenos y malos. Y es bueno saber que controlo mis emociones, pensamientos, sentimientos, entre otros. Cuando entendamos que nuestra armonía interior es lo único que nos ha de importar y trabajemos para conseguirla, no solo sentiremos bien la mayor parte del tiempo, sino que habrá más cosas en nuestra vida que saldrán como nosotros deseamos. Ahora, las emociones dentro del liderazgo. Sí, ya estamos llenos de información de todo lo que ya hablamos y qué vamos a hacer con esta información. Es importante relacionarlo al tema que nos interesa, que es el liderazgo. Entonces, y aquí es donde entra lo de la inteligencia emocional. Un líder que es capaz de controlar sus emociones o sentimientos hace que todo el equipo no se vea afectado por su estado de ánimo, sí, solo contagia las buenas emociones. Y aquí es donde entra lo de la inteligencia emocional que explicaron ayer. Entonces, para no sonar muy repetitivos, solo vamos a mencionar eso. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, los líderes de la familia son nuestros papás. No sé si a ustedes les pasa, pero hay casos en los que si el papá llega o la mamá llegan enojados a la casa, hacen que toda la casa se enoje, o sea, afectan a toda la casa. Esto no es una buena inteligencia emocional. Y si ya no hay preguntas, dudas, comentarios, damos por concluida la conferencia. Agradecemos mucho su atención y su asistencia. Comentarios, recomendaciones, preguntas. ¿Qué tal sus compañeras al frente? Muy bien. Buena presentación. ¿Seguro que no hay preguntas? También lo explicaron que no hay preguntas. Comentarios, alguien quiere hacer un comentario, bueno, malo, como sea, hagan. Es parte de la dinámica. A ver, por acá. Tengo una duda. No mencionaba de casualidad que la ley de atracción sí puede funcionar como en contra tuya. Si piensas negativo, cosas negativas, atraerás cosas negativas. Por eso es bueno siempre pensar positivo. ¿Y más? Habían mencionado que algunas emociones son buenas y otras malas.
siguen considerando así? O sea, que algunas emociones son buenas y otras malas, o... Depende del contexto en el que se usen. Por ejemplo, el estrés puede ser una emoción mala, pero si usas el estrés a tu favor, si estás estresado, trabajas mejor bajo presión, entonces podría ser una buena emoción. Entonces depende del contexto